Queridos amigos, soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos, y por medio de este vídeo queremos compartir juntos la doctrina de nuestra Madre la Iglesia en relación con una verdad de fe que cada domingo proclamamos. Cuando rezamos juntos el credo decimos: creo en la comunión de los santos, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. La comunión de los santos es esa verdad de fe que muchos profesan, pero también es verdad sin saber qué es lo que están diciendo, porque no es algo de lo que habitualmente se hable en las breves y rápidas catequesis para la primera comunión, para la confirmación. Y puede ser que nos hayamos hecho adultos y sigamos sin saber lo que esto significa. Hoy, juntos, vamos a acercarnos a este gran misterio para comprenderlo mejor. Ante todo, creo en la comunión de los santos es un artículo de fe. Como sabéis, el credo está dividido en artículos, en frases, en realidades a las que adherimos nuestra fe, nuestro entendimiento. Es un artículo de fe que se encuentra en la tercera parte del credo. El credo cristiano se compone de tres partes: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Es en esta tercera parte donde, además de la creencia, de la fe en el Espíritu Santo, afirmamos otras verdades que tienen que ver con la acción del Espíritu Santo, que tienen que ver con su obra salvadora, con su misión en el mundo, en la obra de la salvación y santificación de los hombres. Decimos: creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, que es el lugar donde este Espíritu Santo mejor trabaja, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Todas estas verdades son como frutos que se desprenden de esta única raíz, de este único árbol de vida que es el Espíritu Santo. Así pues, hemos centrado el lugar de donde nace la comunión de los santos. Nace como obra del Espíritu Santo, un espíritu que es el Espíritu de Jesús y el Espíritu que nos lleva al Padre. Nos explican los santos padres que la obra de la redención realizada por la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, se ha dado por medio de fases, de etapas. En el Antiguo Testamento prevalece la presencia del Padre. En el Nuevo Testamento prevalece la acción del Hijo, aunque estando siempre acompañado por el Padre y el Espíritu. También el Padre en el Antiguo Testamento está siempre acompañado y asistido por el Hijo y el Espíritu. Y se dice que en esta última etapa, en esta plenitud de los tiempos, prevalece la acción del Espíritu Santo. Este es el orden, el camino con el que Dios ha querido hacerse próximo a nosotros, revelarse en etapas a sus hijos amados, que somos nosotros, la Iglesia. Y también nos dicen los santos padres que en el camino del cristiano hacia Dios Padre, que es la meta de todo nuestro camino, tenemos que hacer ese mismo recorrido que ha hecho Dios, pero en dirección contraria. Es el Espíritu el que nos acerca a Cristo y es Cristo el que nos revela al Padre. Si Dios ha querido revelarse por etapas, también nuestro camino de conocimiento del Padre tiene que darse por este mismo camino. El Espíritu Santo es aquel que es derramado en nuestros corazones para que por medio de él conozcamos a Jesús y por medio de este Jesús, que es rostro de la misericordia del Padre, podamos llegar al Padre. Así pues, hemos trazado un camino de descenso de Dios hasta nosotros y un camino de ascenso por nuestra parte hasta el Padre. Y hemos dicho que en este camino de ascenso el Espíritu Santo es el primer eslabón, es aquel que hace posible que entremos en comunicación con Jesús y con su obra salvadora, que a su vez nos acerca al Padre. Pero también hemos dicho que en nuestra fe en el Espíritu Santo hemos incluido otra serie de verdades.
el Espíritu Santo trabaja en nosotros por medio de la Iglesia, por medio de la comunión de los santos, por medio del perdón de los pecados, por medio de la resurrección de la carne. ¿Para qué? Para darnos la vida eterna, que es la vida de Dios en nosotros. Nos centramos ahora, en particular, ya que hemos puesto en contexto, en lo que significa la comunión de los santos. Nos acercamos a este misterio, en primer lugar, atendiendo a la palabra comunión, comunio, comunión. Son dos palabras que vienen del latín y que significan unión con, abrazo, porque la manera como más me uno yo físicamente con una persona es sin duda el abrazo. El abrazo es decirle al otro, quiero incluirte en mi vida, quiero que tú y yo seamos por un momento una sola alma. El abrazo es la comunión. Cuando decimos a los niños que van a hacer la primera comunión, les tenemos que explicar esto, que Jesús quiere abrazarlos, que Jesús quiere recibirlos en sí, quiere unirse tan íntimamente a ellos, que el abrazo humano se le hizo poco a Jesús. Ese abrazo en el que yo incluyo a la otra persona junto a mi pecho y le digo, quiero ser un amigo tuyo, a Jesús le pareció demasiado poco y quiso inventar un abrazo todavía más estrecho, que es el de entrar Él en nosotros por medio de la Eucaristía. Esta comunión de los santos, ¿qué significa? La comunión de los santos acudimos al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que en el punto 194 nos dice lo siguiente. ¿Qué significa la expresión comunión de los santos? Y en el 195 dice, ¿qué otra significación tiene la expresión comunión de los santos? Vamos a ver, por tanto, dos significados que se rehacen los dos, se remontan a uno solo, que es este Espíritu Santo que desea hacernos uno con el Padre. Este Espíritu Santo que nos injerta en Cristo la vid verdadera para que demos fruto. Pero no es una comunión solo con Cristo, es una comunión de los santos, es decir, los sarmientos unidos a Cristo también tienen una relación directa entre ellos, por el mismo hecho de que participamos de la misma savia de Cristo. Y os decía que tiene dos significados porque podemos entender la comunión de los santos como la comunión con las cosas santas, es lo santo de Dios lo que nos une, pero al mismo tiempo es la comunión, el abrazo que nos estrecha entre los santos, entre las cosas santas, los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición para llegar a Él, y entre los hombres y mujeres santos. Así pues, son dos significados que se remontan a uno solo y que vamos a dejarnos iluminar y enseñar por el compendio del Catecismo. En el 194 dice, la expresión comunión de los santos indica ante todo la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas. Fijaos, es como decir el dejarnos abrazar por esos medios, por esas cosas santas que Dios ha puesto a nuestro alcance para llegar a Él. Porque si compartimos las cosas santas, hay entre nosotros una unión que nos hace un solo cuerpo. ¿Y cuáles son estas cosas santas en las que participamos todos los miembros de la Iglesia? El número 194 continúa diciendo la fe, los sacramentos, en particular la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. Comienza hablando de la fe. La comunión de los santos es esa unión que hay entre aquella mujer que está en misa y que no conozco de nada y yo. Cuando compartimos la misma fe y al salir de la iglesia veo a aquella mujer que se aleja y digo, caray, no la conozco de nada y sin embargo me une más a ella que a muchos otros con los que convivo a diario pero que no comparten mi fe.
la comunión de los santos es ese abrazo que nos dejamos dar por Dios por medio de estos medios que Él ha puesto a nuestra disposición, medios maravillosos que nos hacen uno en Él, la fe, los sacramentos, en particular la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. ¿Puede haber comunión de los santos sin fe? ¿Puedo participar de la savia de Cristo sin compartir la fe de Cristo? De ninguna manera. ¿Puedo decir que estoy en comunión con Dios, que el amor de Dios recorre mis venas como la savia de la viña recorre el sarmiento, si no participo, si no creo, si no vivo los sacramentos, en particular la Eucaristía, si no comparto los carismas, esos dones espirituales que Dios me da para el bien de la comunidad? La fe, los sacramentos, los carismas, son como ese termómetro que nos hacen ver si realmente estoy injertado en Cristo, si esas cosas santas que Él ha puesto a mi disposición son realmente vida en mi vida. Continúa este mismo número 194 explicando este significado primero de la comunión de los santos, la fe, los sacramentos. Dice, en la raíz de la comunión está la caridad, que no busca su propio interés, Primera de Corintios 13, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, incluso los propios bienes materiales, para el servicio de los más pobres. Aquí aterrizamos en algo muy concreto. La comunión de los santos no es algo meramente ideal, ideológico, una idea, un sentimiento, un me sé unidos, no. Es algo que toca nuestras vidas y que nos cambia. Es una manera de vivir y de actuar. Yo creo en la comunión de los santos, que por medio del Espíritu Santo me injerta en Cristo y que me lleva a realizar en mi vida acciones concretas de comunión con aquellos con los que comparto la fe, los sacramentos, los carismas y otros dones espirituales. Y el compendio del catecismo no se queda en las ramas, sino que lo aterriza en algo muy concreto. Poner todo en común. Todo lo mío es de mis hermanos, incluso, dice, los propios bienes materiales, para el servicio de los más pobres. ¿Puedo decir que vivo la comunión de los santos, que creo en ella, cuando no soy capaz de poner mis bienes espirituales y materiales al servicio del prójimo? Este es el don del Espíritu Santo. Esta es la manifestación de que Jesucristo sigue resucitado en el mundo. Cuando los cristianos nos amamos y nos queremos y nos entregamos unos a otros. Como vemos, el conjunto de nuestra fe es maravilloso porque está todo íntimamente unido. Fijaos, algo tan etéreo aparentemente como es la comunión de los santos, es lo que resulta ser el fundamento de la caridad cristiana. Caridad que es el Espíritu Santo el que pone en nuestros corazones. Y por eso se encuentra en esta tercera parte del credo. Creo en el Espíritu Santo. Es Él el que fundamenta esta caridad, con la cual, por otro lado, llegamos a participar de la vida de Cristo. Tú quitas al credo cualquiera de las palabras y desmontas toda la oración, desmontas toda la fe. La belleza de la armonía de los distintos artículos de fe que encontramos en el credo es una prueba más de que solo Dios podría haber compuesto algo tan maravilloso como es la fe cristiana. Quisiera completar para vosotros la idea que hemos expuesto con una reflexión del cardenal Bantuán que dice: el mundo tiende a la unidad. Lo subrayan múltiples signos. El mundo de hoy, en sus estructuras políticas, económicas, sociales, aparece vinculado por una interdependencia orgánica y profunda. Y si esto lo decía el cardenal Bantual hace 20 años o más, ¿cuánto más hoy? Que con los medios de comunicación, con la conexión de la economía, de la educación, de los países entre sí, la crisis de un lugar del mundo puede repercutir
en la otra punta del planeta en cuestión de minutos. Continúa el cardenal diciendo, desgraciadamente, muchas veces esta tensión hacia la unidad, que está a la orden del día, vestida de globalización, está guiada únicamente por intereses gigantescos, por grandes intereses, en el sentido negativo de la palabra. Y mientras que, por un lado, se tejen grandiosos diseños de conjunto, por el otro, millones y millones de personas quedan excluidas. Es como si desde la humanidad y desde las mismas iglesias de hoy se elevase una petición, como un grito, que invoca una globalización de otro tipo, guiada no solo por la lógica del beneficio, sino por la ley del amor. Esta es la comunión de los santos. Es una globalización masiva del bien, de la oración, de el compartir los bienes espirituales y materiales con los más necesitados. Y este es también, queridos amigos, no es el cardenal el que habla, ahora soy yo, este es también el fundamento de nuestra oración de intercesión. La comunión de los santos nos lleva a orar unos por otros, a que el Ave María que yo rezo en la intimidad de mi casa, por la conversión de los pecadores, yo sé que por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo es como el pisotón en el piso de arriba que repercute en los que viven en el piso de abajo. Es como el grito que llega al corazón de Dios y que hace que la gracia de Dios, que la sangre de Cristo se derrame en otras almas que tal vez sin conocerme están siendo beneficiadas por mi oración. Este es el fundamento de los monasterios de clausura. Hombres y mujeres que dedican toda su vida, toda su existencia a orar por la humanidad. Y sin saberlo nosotros, son ellos los grandes héroes que están salvando el mundo. En el número 195 de este mismo compendio del Catecismo, se nos pregunta qué otro significado tiene la expresión comunión de los santos. Y es realmente este otro significado el que os acabo de adelantar. Es esa unión entre todos los santos, no solo por medio de las cosas santas, sino también de las personas santas entre sí, entendiendo por personas santas aquellos que luchamos por llegar a vivir el Evangelio en nuestra vida, aquellos que le pedimos una y otra vez al Señor que nos ayude a vivir su Evangelio, en esa unión que tenemos con los que están ya en el cielo gozando de Dios y con los que se encuentran en la salvación, pero todavía purgando, todavía purificando sus almas para poder gozar plenamente del amor de Dios. Leemos la respuesta a esta pregunta del compendio. ¿Qué otro significado tiene la comunión de los santos? La expresión comunión de los santos designa también la comunión entre las personas santas, entre los santos, es decir, entre quienes, por la gracia, están unidos a Cristo muerto y resucitado. Unos viven aún peregrinos en este mundo, otros, ya difuntos, se purifican, ayudados también por nuestras oraciones, otros finalmente gozan ya de la gloria de Dios e interceden por nosotros. Todos juntos forman en Cristo una sola familia, la Iglesia, para alabanza y gloria de la Trinidad. La comunión de los santos se resume en esta segunda acepción o significado en somos una familia unida en Cristo. Somos un solo cuerpo, en el que, aun siendo muchos miembros, es el Espíritu Santo quien nos une a modo de articulaciones o coyunturas. Es el Espíritu Santo el que hace posible que del corazón de este cuerpo, de su cabeza que es Cristo, llegue a todos los miembros la sangre vivificadora de la gracia. Nos encontramos unidos por una conexión invisible y misteriosa pero real a los santos que interceden en el cielo y a aquellos que difuntos se siguen purificando para entrar en la gloria del Padre. ¿Qué repercusiones
concretas tiene esta verdad de fe? Tiene esta segunda acepción de la comunión de los santos. Formamos un solo cuerpo. Y si yo aporto al cuerpo sangre buena, si yo cuido el cuerpo, si yo vivo la gracia en plenitud, todos los miembros se ven enriquecidos por mi vida santa. La Iglesia es santa si yo soy santo, si yo vivo unido a Cristo, cabeza, si yo vivo injertado en la verdadera vid que es Jesús. Y por otro lado, también mis pecados hieren al cuerpo de la Iglesia. Mi vida, mi santidad o mi pecado no son indiferentes para mis hermanos los hombres. La Iglesia se ve enriquecida por mi santidad. ¿Cuántos ejemplos de esto hemos podido ver a lo largo de la historia de la Iglesia? ¿Cuántas madres que con sus lágrimas y oraciones han conseguido la santidad y la conversión de sus hijos? ¿Cuántas almas entregadas a la oración en los monasterios han hecho que el mundo sea diferente? Santa Teresita del Niño Jesús, a quien precisamente celebraremos a primeros del mes de octubre, el 1 de octubre. Esta gran santa que desde su monasterio, desde su vida de oración, a sus 24 añitos dejó ya este mundo, ha sido considerada la patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier. ¡Qué increíble! Una monja de clausura que rezaba por la conversión de aquel asesino, de aquel malhechor italiano del que se enteró por medio de la prensa que había sido condenado a muerte, y ella, por medio de su oración, pudo constatar después que aquel hombre se había acercado al Señor, sin duda gracias a su oración y a su intercesión. Y ahora te pregunto, ¿tú vives la comunión de los santos? ¿Gozas de alegría por saber que tienes un montón de hermanos en el cielo que rezan por ti? ¿Te encomiendas a todos ellos? ¿Sabes que cuando rezas el rosario, cuando recibes a Jesús en la Eucaristía, cuando escuchas la palabra, cuando vives cerca del Señor, todos los que viven a tu lado, aquellos a quienes amas, se ven también beneficiados por tu vida espiritual, por tus oraciones? ¿Sabes que cuando rezas un Ave María y dices ruega por nosotros pecadores, estás incluyendo en ella a todos aquellos a quienes más amas y les estás dando lo más grande que les puedes dar, que es que la gracia de Dios se vuelque también en sus corazones? ¿Eres consciente de que cada día que puedes ir a misa y no vas, estás dejando pasar una oportunidad para volcar en el mundo el amor de Dios, para cambiar el rumbo de la historia, porque Dios ha deseado que sea por medio de sus hijos, de sus oraciones, que el mundo vaya cada vez más cerca de su corazón? ¿Eres consciente de que cuando ofreces una misa por algún ser querido fallecido, estás ayudándole a acortar ese tiempo de purificación para que pueda llegar pronto a la casa del Padre? Ojalá, por medio de esta sencilla reflexión, podamos valorar un poquito más ese gran regalo que nos da el Espíritu Santo. Estamos todos interconectados. Somos una enorme red social, una gran red no de Internet, que esto es muy moderno, sino una red muchísimo más eficaz, en la que hay cobertura 24 horas al día y por la que mi vida depende de la santidad de otros y la vida de otros depende también de mis oraciones. Nuestro camino hacia el cielo es como el de aquellos alpinistas que, unidos por una misma cuerda, encordados, pueden caminar con más confianza, sabiendo que si uno tropieza, los otros 10 van a tirar de él para arriba, para que no caiga en el abismo, y sabiendo que cuando otro tropiece, seré yo el que le podré ayudar para que llegue también él sano y salvo a la casa del Padre. Estamos unidos por esa gran cuerda, esa gran soga que es el Espíritu Santo, que nos hace un solo cuerpo. Termino aquí mi reflexión, que ha sido un poco alborotada, un poco entremezclada, ideas que iban y venían,
Si alguno de vosotros quiere continuar escuchando, a continuación voy a limitarme a leer una explicación un poquito más formal, más estructurada, una explicación de la comunión de los santos escrita por Emiliano Jiménez en su libro El Credo, símbolo de la fe y de la Iglesia. Dice así: el primer fruto de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia es la comunión de los santos, que confesamos en el credo apostólico. La comunión de los santos comenzó a proclamarse en el credo a partir del siglo IV. Después de confesar la fe en la Trinidad, confiesas creer en la Santa Iglesia Católica, lo cual no es otra cosa que la congregación de todos los santos, pues desde el principio del mundo, tanto los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, tanto los profetas como los apóstoles, los mártires y todos los demás justos que existieron, existen y existirán, forman una iglesia, pues santificados por una fe, han sido designados por un espíritu para formar un solo cuerpo. Fijaos qué explicación más bonita. Formamos todos por una sola fe, una sola iglesia, gracias a un solo espíritu, del que Cristo, este cuerpo del que Cristo es la cabeza. Más aún, incluso los ángeles, en sus diversas jerarquías, incluso ellos están unidos a esta única iglesia, pues el apóstol nos enseña en la carta a los Colosenses capítulo 1 que en Cristo fueron reconciliadas todas las cosas, no solo las de la tierra, sino también las del cielo. Cree, por tanto, que conseguirás la comunión de los santos en esta única iglesia, la Iglesia Católica, constituida en todo el orbe de la tierra y cuya comunión debes mantener firmemente. La Iglesia se convierte, por tanto, en este misterio de comunión. Es en la Iglesia donde podemos formar parte de esta gran red social, más que red social, red divina. Y su existencia, dice, está marcada por la comunión. En la vida de la comunidad eclesial, la comunión es la clave de la autenticidad y de la fecundidad misionera. No podemos ser misioneros si no hay comunión entre nosotros. No podemos pedir que los demás cristianos se unan a nosotros si nosotros no estamos unidos unos con otros. Continúa el texto: desde sus orígenes, la comunidad cristiana primitiva se ha distinguido porque los creyentes eran constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la koinonía, que es la palabra griega para decir comunión, koinonía, y en la fracción del pan y en las oraciones. Frente a las divisiones existentes entre los hombres, judío contra gentil, bárbaro contra romano, amo contra esclavo, hombre contra mujer, la fe en Cristo hace resurgir un hombre nuevo, que vence las barreras de separación, experimentando la comunión gratuita en Cristo, es decir, viviendo la comunión eclesial, fruto de compartir con los hermanos la filiación de Dios, la fe, la palabra y la Eucaristía. Solo es posible la comunión si nos reconocemos hijos de un solo Padre. Aquello de la fraternité de la Ilustración francesa, aquella idea atea de la liberté, la fraternité, aquello es falso. Negando a Dios, no podemos afirmar la comunión. Si desaparece, si asesinamos o si excluimos en nuestra vida al Padre común, ¿cómo podemos hablar de que somos hermanos? Continúo leyendo. La comunión de los santos es el antídoto y el contrapeso a la dispersión babilónica. Pentecostés es la explosión de comunión de aquello que se destruyó en Babilonia y en la Torre de Babel, la dispersión babélica también. Esta comunión de los santos testimonia una solidaridad humana y divina tan maravillosa que le es imposible a un ser humano no sentirse vinculado a todos los demás, en cualquier época y donde quiera que vivan. El más pequeño de nuestros actos repercute en profundidades infinitas y eleva a todos, vivos y muertos. Aunque podría seguir leyendo, vamos a dejarlo por esta ocasión aquí.
La comunión de los santos, como ese misterio enraizado en Dios Padre, que por medio de su Espíritu nos hace a todos miembros de Jesucristo. Como veis, está involucrada toda la Trinidad y toda la humanidad. Esa comunión de los santos es la que aglutina en un solo espíritu todas las realidades celestiales y humanas. Esto es el cielo, la comunión más perfecta y maravillosa entre los santos, sin ninguna grieta de división. Os voy a poner en la cajita de los comentarios, aquí debajo de este vídeo, un enlace al texto final que he leído. Como os he dicho, es un texto firmado por Emiliano Jiménez. Os voy a poner el enlace para que, si deseáis seguir profundizando, podáis leerlo completamente. Pues yo lo he dejado a medias por motivos de tiempo y también para no cansaros, porque creo que ya hemos dado cumplida respuesta a la gran pregunta, ¿qué es la comunión de los santos? Queridos hermanos, gracias por vuestra presencia, vuestra oración, vuestra atención, y os deseo que esta gran verdad de fe la llevemos a nuestra vida en el día a día, en esas situaciones tan concretas como son el amor y la entrega, la servicialidad y la misericordia hacia aquellos que tenemos tan cerca de nosotros, aquellos que viven a nuestro lado, que comparten con nosotros la fe. Le pedimos al Señor su bendición, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros allí donde os encontréis y permanezca para siempre. Un saludo y que el Señor os acompañe.